Listo, muy bien. Buenas noches. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Catherine. ¿Cómo es el tema de hoy, Catherine? Brigada de emergencia. ¿Tú desde dónde nos acompañas? De Bogotá. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa preparación para el simulacro? Bien, muy bien. Fortaleciendo más el conocimiento. Sí, sí. ¿Eres de algún organismo de atención de emergencias? Sí, soy del área de la salud. Sí, señor, claro. Ok. Bueno, muy bien, qué gusto tenerte esta noche. Sí, Bueno, muy muchas bien. gracias. Vale, listo. Aquí ya se van uniendo los demás compañeros. Muchas gracias a Sergio por estar en el espacio conectado. Hoy un tema supremamente importante. Estamos hablando de brigadas empresariales de emergencia. Un tema realmente dentro de la gestión de riesgo de desastres. Obviamente hace parte del manejo de emergencias, del manejo de desastres. Si hablamos de ese contexto de la gestión del riesgo de desastres, estamos hablando de manejo de emergencias. Ese tema de brigadas es un enfoque transversal, quiero que lo sepamos. Si bien es cierto, hablamos de gestión de riesgo de desastres, también está ligado totalmente a lo que es el sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo, y todo está enfocado en lo que es el proceso de manejo de emergencias. Hoy nuestra clase hace parte de esa estructura vital dentro de la gestión de riesgo en toda organización, ¿no? Es importante saber que una brigada es mucho más que, digamos, un grupo de personas. Eso es un equipo para responder, digamos, con rapidez, con coordinación, con técnica ante las diferentes situaciones de emergencia que se puedan presentar en una organización. ¿Qué situaciones? Incendios, accidentes, derrames, evacuaciones. Digamos que el objetivo de la conformación de esas brigadas empresariales, ahorita vamos a ver la normatividad en torno a las brigadas de emergencia. Finalmente, el objetivo de esta sesión del día de hoy es poder transmitirles a ustedes la importancia de lo que son las brigadas empresariales. El objetivo es salvar vidas, proteger los bienes de la organización, minimizar también impactos ambientales que se puedan dar durante la emergencia. Ahorita Catherine nos decía, es del área de la salud. Imaginemos un hospital, ¿cierto? Donde ocurre un conato de incendio, por ejemplo, en un área específica. Imaginemos hospitalización, ¿cierto? Entonces ahí es donde llega esa brigada organizada, hace un manejo de sus emociones, porque siempre en toda emergencia va a haber un tema de pánico, de adrenalina, ¿sí? Y pueden presentarse también situaciones de improvisación que pueden dominar, digamos, la escena y pueden afectar a los lesionados. Una brigada que está entrenada sabe exactamente qué hacer. Activa la alarma, usa el extintor correcto, evacúa al personal en orden. Oído a lo que estoy diciendo, que son actividades muy específicas que debemos hacer nosotros los brigadistas. Activar la alarma, usar el extintor correcto, evacuar al personal en orden. Esa es la diferencia entre el caos y el control, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el caos y el control. Y es justamente esta definición que les muestro en la diapositiva sobre la función que hace una brigada de emergencia, los brigadistas de emergencia como tal. Muy bien. Entonces ahí está, prevenir y controlar, proteger la propiedad y minimizar los impactos como funciones de la brigada de emergencia o las brigadas de emergencia, ¿cierto? Hay un marco legal que es importante conocerlo. En Colombia, la creación de brigadas de emergencia tiene un soporte, digamos, legal obligatorio. No es si queremos o no implementarla. Realmente la ley implica justamente conformar de manera obligatoria las brigadas. El marco normativo comienza en la Ley 46 de 1988, el decreto 919 de 1989, que organizan lo que es el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Luego está la resolución 1016 de 1989. En esta se establecen los programas de salud ocupacional. En ese entonces se llamaba salud ocupacional, ¿cierto? Entonces está esa normatividad de 1989.
Y esta normatividad incluye la obligación de conformar las brigadas de emergencia en todas las empresas. Pero ya posteriormente el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019, los que son de pronto salubristas me entenderán un poco más el contexto, pero remitámonos a esos documentos, que es la resolución 0312 del 2019, fortalecen lo que es las brigadas dentro del sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo. ¿Qué significa esto? Que sin importar el tamaño de la empresa, todas las organizaciones deben tener brigadas capacitadas y activas. Yo les tengo un ejemplo, miren. Recuerdo una asesoría que di en el año 2018, una empresa que acababa de salir de un proceso legal, ¿cierto? Es una empresa de confecciones en Medellín que fue sancionada por el Ministerio de Trabajo porque en su plan de emergencia no había una actualización, no había brigada conformada. Se presentaron una serie de emergencias y de incidentes dentro de la empresa que el mismo gerente tuvo que hacer una atención de primeros auxilios que se presentó en la empresa. Él no estaba capacitado, lesionó mucho más al trabajador y vino todo un proceso legal que implicó pues unas sanciones a esa organización. No tenían esa conformación de las brigadas de emergencia. Entonces, creo que es muy claro esa importancia y ese propósito de conformar las brigadas de emergencia empresariales. Se debe, miren, no es un requisito burocrático, porque muchas veces se confunde con eso. Es que es más papelería, es que las hojas de vida de los brigadistas, es que tengo que pagar el curso de primeros auxilios. Pues sí, porque realmente es una necesidad operativa. Se requiere, no es algo burocrático, sino es una necesidad operativa. ¿Y cuál es la importancia? La importancia radica en tener personal preparado para actuar inmediatamente sin depender de una ayuda externa. Es que los bomberos llegaron tarde, es que la defensa civil no vino a ayudarnos, es que la Cruz Roja no apareció. No, a nivel empresarial debemos procurar que nuestra brigada sea ese primer respondiente. Obviamente hay una red de emergencias externa a la que debemos acudir, ¿cierto? Porque esos grupos son, como vemos en la imagen, por ejemplo, el cuerpo de bomberos tiene toda una indumentaria, es mucho más especializado, pero los incendios que atienden los bomberos se pueden prevenir cuando es un conato de incendio. ¿Y el conato qué significa? ¿Qué significa? El inicio del incendio, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se debe intervenir la situación de emergencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la conformación de las brigadas? Primero, prevenir situaciones de riesgo, ¿cierto? Segundo, controlar las emergencias cuando ocurran en un nivel inicial, porque como les digo, ya un incendio estructural lo atiende el cuerpo de bomberos, que es externo. Pero en su fase inicial, quien debe atender esas situaciones son las brigadas de emergencia. Y obviamente otro de esos propósitos es minimizar los daños humanos, materiales y ambientales que sucedan en la organización. Recuerdo en el año 2021, si no estoy mal, un incendio, creo que fue en el Parque Industrial de Jumbo, si no estoy mal. Los brigadistas de una planta de químicos lograron contener las llamas en una fase inicial en menos de 10 minutos, ¿sí? ¿Eso a qué ayudó? Eso ayudó a que se evitara justamente la extensión de la emergencia a unos tanques de químicos que estaban cercanos y obviamente evitar un tema de explosividad mucho mayor. Entonces es muy importante resaltar esa reacción rápida que tuvo esa brigada de emergencia que evitó una tragedia menor. Imagínense cómo, miren, qué días en una formación me encontré a un trabajador ingeniero, es que en la empresa casi me despiden porque activé la alarma de emergencia. Imagínense eso. Entonces yo le dije, bueno, de pronto no era tu función, no era una función como tal que tú debías cumplir, pero realmente 10 o 20 minutos de atención que hagamos a una emergencia, que sonemos la alarma, pues va a implicar realmente muchísimo en cuanto a la salvaguarda de la vida, de la salud, de los bienes y obviamente también del medio ambiente. Entonces,
Realmente la importancia, como les digo, no es tanto un requisito burocrático, sino es realmente una necesidad operativa que usted y todos los como empresarios y de pronto los que estamos acá, trabajadores, brigadistas también, personal de la salud, personal de emergencias, sabe que es realmente una importancia, ¿cierto? Algo muy relevante que debemos tener en las organizaciones y es esa conformación. Para ser un poco más específico sobre esos objetivos de la brigada empresarial, hay que tenerlos muy claros. Los objetivos de la brigada empresarial, en lo primero está justamente conocer la legislación vigente para los trabajadores. Es importante también como objetivo enseñar la importancia y los beneficios de la creación de la brigada, ¿cierto? Es importante guiar esa organización y ese funcionamiento del grupo. La brigada de emergencias a veces, y eso tiene relación con el cuarto punto, que es esa capacitación del personal en identificación en riesgos, en respuesta a las emergencias, porque realmente resulta que nosotros como brigadistas creo que nos encontramos una vez al año y es cuando es el simulacro, ¿cierto? El resto del año sabemos que somos brigadistas, pero no estamos realmente comprometidos o la organización está comprometida en financiar, en dar el tiempo para que los brigadistas puedan formarse. Entonces, es importante que cada brigadista conozca las amenazas de su entorno laboral. Si hay incendio, si hay sismo, si hay derrames, si hay explosiones, si hay colapso estructural, porque justamente esto va a permitir perfeccionar esas capacidades institucionales con el fin de que cuando se presenten esas situaciones podamos actuar. Como les digo, este caso en Jumbo, de la planta química, es importante y ellos lo hicieron, esa contención de esa fuga tóxica, ¿sí? Eso es muy importante. En los hospitales, por ejemplo, ¿qué es importante en un hospital? ¿Cómo evacuar los pacientes? ¿Qué tipo de pacientes, por ejemplo, no se evacúan? Si por ejemplo, la situación da para evacuar a todo el personal y tenemos personal en UCI, en cuidados intensivos, hay otras alternativas para el manejo de esas situaciones, porque realmente evacuar a un personal de cuidados intensivos pues va a repercutir en la vida y en la salud de esas personas. Entonces, todo eso debemos conocer como brigadistas, ¿cierto? En un colegio, ¿cómo guiamos a los niños al punto de encuentro sin generar pánico? Entonces, todos esos elementos hacen parte del conocimiento de para qué conformamos la brigada y cuáles son esos objetivos justamente para su funcionamiento. Ahora la conformación. La conformación de la brigada es un proceso técnico. Es importante saber que la gerencia de las organizaciones deben estar comprometidas con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y son ellas quienes deciden en la fase inicial la creación de las brigadas. Después de eso se realiza un análisis de la vulnerabilidad para saber qué tipo de riesgos se enfrenta la empresa y se hace un inventario de los recursos. Se define el tipo de brigada necesaria y se eligen los integrantes de la brigada. Aquí a veces aplica algo de democracia, a veces no. ¿Quiénes quieren ser parte de la brigada? Si ustedes me preguntan, ingeniero, ¿cómo se conforma la brigada? Bueno, se puede hacer una campaña institucional donde se postulen determinados trabajadores para ser parte de las brigadas. Ahora me preguntan, es que yo solo sé primeros auxilios. Algo importante y que yo replico en la formación, desde CELAP lo hacemos a nivel empresarial cuando tenemos las consultas empresariales, es que los trabajadores deben ser polifuncionales. ¿Qué significa esto? Que la brigada, yo soy muy fuerzo, digamos, mucho esa situación de que todos somos brigadistas. O sea, en las empresas no hay que la brigada de primeros auxilios, que la brigada de incendio, no, es la brigada empresarial de emergencia, que tiene dentro de sus funciones atender incendios, atender primeros auxilios, es cierto, pero cuando hacemos esa segregación, no es bueno esa segregación, porque imaginemos que alguien sepa primeros auxilios, pero no apagar un conato de incendio y tenemos una situación de conato de incendio. Entonces, algo importante es que el brigadista sea integral, que el trabajador sea integral. Pero para esto, apreciados gerentes, apreciados líderes de comité de seguridad y salud del trabajo, de COPAS, es importante estimular a los trabajadores para que hagan parte de la brigada. No es una función más, no, eso debe ser
un espacio para que el trabajador aprenda el manejo de las emergencias y los desastres, para que desarrolle sus habilidades personales. Eso es muy importante. Eso exalta la labor del brigadista. Cuando uno como gerente le da esa prioridad, esa importancia, esa relevancia a nivel empresarial, ¿cierto? Hay muchos trabajadores que le dan incentivos a los brigadistas justamente porque reconocen la importancia de su responsabilidad. Imagínese que un trabajador le salve a usted la producción de un año, de una vida. Eso vale realmente muchísimo. Entonces, un llamado muy especial a todos los gerentes, líderes de Copaz que están acá, para que veamos este tema de la conformación de brigadas como algo mucho más robusto y algo estratégico a nivel gerencial para poder minimizar riesgos de desastres que finalmente van a repercutir en la economía de la organización. Entonces, estamos hablando del inventario de los recursos, porque esa brigada no es solo ya te capacitaste, pero ¿con qué voy a atender? ¿Cierto? Entonces necesitamos botiquines, necesitamos kit de emergencias, necesitamos extinguidores, necesitamos señalización, necesitamos todo un proceso formativo. Finalmente, se puede redactar un reglamento del brigadista para los brigadistas y un cronograma de actividades para el año. Ese cronograma de actividades lo podemos incluir dentro del plan anual de formación o capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Qué dice el decreto 1072 de 2015? Exige que al menos el 10% de la planta laboral esté capacitada como brigadista y que haya al menos uno por área de trabajo. Oído a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fábrica con 100 empleados, deberían existir al menos 10 brigadistas distribuidos en áreas clave como lo que es producción, como lo que es la logística, como lo que es mantenimiento, administración y las demás dependencias o procesos de la organización. Espero que eso haya quedado claro. Decreto 1072 del 2015 lo estipula. ¿Listo? Los tipos de brigada, como les digo, depende. ¿Depende de qué? Depende del contexto empresarial, ¿cierto? Entonces, depende de la razón social de la organización, pues conformamos nuestras brigadas. Hay brigada contra incendios, ¿cierto? Que es la encargada de detectar riesgos relacionados con los incendios, operar los equipos, ¿cierto? Y contener los conatos. ¿Cuáles equipos? Principalmente el extinguidor, ¿cierto? O el extintor. ¿Listo? La brigada de primeros auxilios brinda atención inmediata a los lesionados, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con atención prehospitalaria. Ojo, no somos médicos, de pronto los que son enfermeros, pero también se cuidan, ¿cierto? Digamos, se cuidan en la responsabilidad de hacer procesos, por ejemplo, invasivos. Los primeros auxilios son técnicas básicas para salvaguardar la vida de las personas, pero hay situaciones donde los primeros auxilios implican un traslado rápido al centro asistencial, ¿cierto? Porque no podemos hacer procesos invasivos como personal de APH, ¿cierto? Antes de atención prehospitalaria. Estos son los primeros auxilios, ¿no? Una atención básica, primaria, para salvaguardar la vida del paciente antes y durante el traslado al centro asistencial. ¿Qué otras brigadas tenemos? Tenemos la brigada de evacuación, que es la responsable, digamos, de guiar al personal hacia las zonas seguras. Tenemos, si ustedes me preguntan, otras brigadas, por ejemplo, la brigada de comunicaciones, ¿cierto? Mantiene, digamos, un enlace con los organismos de socorro, coordina todo el tema de la información. Hay brigada ambiental también, ¿sí? Hay brigada ambiental que también, hay unas brigadas también que ayudan todo el manejo de la contención de químicos, dependiendo, como les digo, del tipo de organización. Pero básicamente para toda empresa, las primordiales, primeros auxilios, evacuación y control de conatos de incendio. La de evacuación muchas veces también se encarga de aspectos de seguridad dentro de la organización. Como les digo, hay empresas que conforman brigadas especializadas, ¿no? Pero la idea es que en grupos reducidos, organizacionales reducidos, tengamos una brigada integral que asuma pues todas las, digamos, las funciones. Recuerdo un simulacro que hicimos en el 2023, si no estoy mal, una IPS acá en la ciudad de Bucaramanga mostró un trabajo muy interesante
de cómo 4 brigadas empresariales ayudaron a la evacuación de un edificio completo de alrededor de unas 200, 300 personas en menos de 5 minutos, ¿sí? Sin heridos, sin confusión, un trabajo muy organizado en donde cada brigadista se ubicaba en los puntos clave de la ruta de emergencia y guiaba al personal ordenadamente hacia el punto de encuentro. Aquí les muestro la brigada de evacuación, la brigada de comunicaciones, como les comentaba, que hacen parte de los tipos de brigadas que pueden conformar cada organización. Eso es importante, no todos son brigadistas. Ingeniero, yo quiero ser brigadista, pero me da miedo la sangre, eso pasa mucho, ¿cierto? Bueno, usted puede estar en una coordinación logística, una coordinación administrativa, que es importante pues también tenerla en cuenta, ¿cierto? Ojo, el brigadista no se elige al azar. Realmente es importante tener unas características para la conformación de la brigada. ¿Qué características deben tener esas personas? Primero, voluntad de servicio y sentido de responsabilidad. Catherine, que está por ahí, me hallará la razón, que hace parte del sector salud, y ustedes del sector salud, lo que son los médicos, los que son los brigadistas, los que hacen parte de los organismos de atención de emergencia, voluntarios, rescatistas, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, policía, tienen ese espíritu de servicio, ¿cierto? Obviamente otras personas de la organización también la tienen, pero eso es muy importante, esa voluntad y ese espíritu de servicio y ese sentido de responsabilidad. ¿Qué más es importante? El conocimiento técnico y el entrenamiento práctico. A veces, digamos, en la teoría podemos ser muy buenos, pero en la práctica es otro asunto, ¿cierto? Hacer un vendaje, hacer una inmovilización de extremidades, hacer un camillaje, hacer el usar el extinguidor, ¿cierto? Tiene sus elementos prácticos que es importante conocerlos y desenvolverse de la mejor manera. Yo les cuento mi experiencia personal. Teóricamente me encanta la teoría, soy un académico y dirán ustedes, ¿y la práctica qué tal, ingeniero? Pues resulta que la teoría me ha ayudado muchísimo a consolidar la práctica. La teoría es muy importante, realmente la teoría es muy importante. Cuando vamos en una ambulancia, lo he hecho personalmente hacia un accidente, en mi mente empiezo a repasar ese proceso de valoración inicial de un paciente. Aseguramiento de la escena, elementos de protección personal, alerta verbal, dolor, inconsciencia. Empiezo a hacer todo el proceso en mi mente para cuando llegue a la emergencia, yo empiezo a repetir ese proceso, pero de una manera práctica. ¿Listo? Entonces, es muy importante el conocimiento teórico y, obviamente, aunarlo con el conocimiento práctico. ¿Qué más es importante? La serenidad, ese liderazgo bajo presión, eso es muy importante, porque obviamente no es fácil estar en una situación de emergencia cuando un compañero de trabajo se nos desmaya, cuando alguien sufre una caída de alturas, por ejemplo, o cualquier otra situación de emergencia que implique manejar la calma. Miren, en la primera recomendación, cuando damos las charlas de primeros auxilios, desde CELAC Colombia, ¿qué decimos? Conserve la calma. Ay, ingeniero, pero es que eso es muy difícil. Sí, maneje la respiración, respire profundo, ordene sus ideas y comience a actuar. El mejor brigadista no es el más fuerte físicamente, sino el más disciplinado y el capaz de pensar con calma en una situación crítica. Eso es muy importante. Ahora me dirán, bueno, ingeniero, entonces el físico no importa. Sí, realmente el físico importa, apreciados asistentes. El físico sí importa, porque hay que tener unas condiciones especiales, digamos, para poder aplicar de una manera correcta, por ejemplo, si son primeros auxilios, si es una maniobra de rescate, si hay que levantar a una persona, si hay que hacer un levantamiento de cargas, si hay que agilizarse. Imaginemos de pronto una persona con movilidad reducida, que no pueda alcanzar un botiquín, que no pueda alcanzar un extinguidor. Entonces, realmente sí es importante mantenernos en un buen estado físico y esto hace parte de los programas de riesgo cardiovascular que implementen en las organizaciones con respecto al sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, porque eso nos ayude a mantener una buena condición física. Entonces, es el más capacitado mentalmente y disciplinado para pensar en calma y actuar en una situación crítica. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esas funciones del brigadista, ¿no? Entonces,
Antes de la emergencia es importante, oído a esto, inspeccionar las áreas, ¿cierto? Revisar los equipos, que soy el encargado, el brigadista de manejo de incendios. ¿Dónde está el extinguidor? No, ese está por allá en la bodega, ¿cierto? No, realmente debe estar a la mano, libre de obstáculos, recargado a tiempo, ¿cierto? No dejar vencer esos equipos, pero ante todo, pues revisar todos los implementos que tengamos. Pasa muchas veces con los botiquines de primeros auxilios o los kits de emergencias. Va uno a abrir ese botiquín, salen polillas, ¿cierto? Porque eso hace 3 años desde que lo compramos, ingeniero, y no lo hemos abierto. Imagínense eso, ¿cierto? Entonces, revisar los equipos, reportar los riesgos. ¿A dónde los reporto? Al COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, y participar de las capacitaciones. Estoy hablando de un antes. Durante la emergencia, actuar con rapidez, usar el equipo correcto, cooperar con otras brigadas. Eso es muy importante, esa actuación con rapidez y el uso de los equipos correctos. ¿Qué es que llegaron los bomberos? No, tranquilo, yo lo manejo. Bueno, pues déjese ayudar, es una cooperación, ¿cierto? Es una cooperación de brigadistas. ¿Y qué hay después de la emergencia? Hay que evaluar el desempeño, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué oportunidades de mejora tenemos. Hay que reponer los materiales. Muchas veces pasa eso, en una emergencia gastamos las vendas, gastamos el extinguidor y no hacemos una recarga. Y es importante hacer ese reporte de las lecciones aprendidas. Recuerdo una empresa metalúrgica de la región donde los brigadistas notaron que las alarmas no eran audibles. Ustedes entenderán que una metalúrgica hay mucho ruido, hay mucho riesgo de este tipo, riesgo físico relacionado al ruido, y ellos hicieron esa detección, sonaron la alarma en un simulacro, no se escuchaba realmente por todo el trabajo que estaban haciendo en la metalúrgica, y finalmente les ayudó a, como acción de mejora, instalar sirenas adicionales antes de que sucediera una emergencia real. Recursos y cadena de llamadas. Resulta que toda brigada debe conocer los recursos disponibles, tener una cadena de llamadas actualizadas. Esa cadena de llamadas es el enlace con los organismos de atención de emergencia, ¿cierto? Perdón, los recursos humanos están los brigadistas, ¿cierto? Tenemos los brigadistas internos, como les digo, los aliados externos, como los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja. En los recursos técnicos tenemos todo lo que son los equipos, ahí está el equipo contra incendio, los botiquines, las camillas, la señalización, y los recursos financieros que garantizan pues la reposición de los materiales y la compra de nuevos elementos. Hay que hacer esta dotación, apreciados gerentes, líderes de brigada, de COPAS, este enlace con todo el tema financiero de la organización para que realmente recibamos los recursos necesarios con el fin de dotar nuestras brigadas. ¿Qué es esa cadena de llamadas? Es, digamos, el corazón de la emergencia, ¿no? Porque aquí se establece quién llama a quién y en qué orden, ¿sí? Para que pues justamente la información fluya sin mayores condiciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Ya ahorita les doy la palabra para que podamos participar. Finalizamos con esta información tan importante, lo que es los simulacros y el entrenamiento continuo. Apreciados gerentes, líderes, brigadistas, el tema de la formación no es un mes ni 15 días antes del simulacro, es durante todo el año. El entrenamiento es constante. Eso es lo que convierte a un grupo, digamos, en un equipo. Es diferente, ¿no? Un grupo a un equipo. Eso es lo que convierte a un grupo en una brigada real, el entrenamiento constante. No olvidemos, normativamente, la resolución 0312 del 2019, el decreto 1072 del 2015, exigen garantizar al menos un simulacro general cada año y dice la norma, capacitaciones periódicas. El entrenamiento que debe incluir control de incendios, primeros auxilios, evacuación, rescate, comunicación, manejo también de residuos. Eso es importante en la formación de los brigadistas, ¿cierto? El ejemplo de la refinería de Barrancabermeja. Mire, ellos realizan entrenamientos mensuales
no solo en todo el control de lo que pueden ser incendios. Obviamente ahí está primeros auxilios, ahí está evacuación, ahí está el tema ambiental, ¿sí? Entonces es muy importante realmente tener en cuenta el tema de la formación. Entonces, apreciados compañeros, la idea del día de hoy es hablar de este tema supremamente importante, esencial para las organizaciones, lo que es la conformación de las brigadas empresariales de emergencia. Las brigadas, formar brigadas empresariales no solo les permite a ustedes cumplir con la ley, sino que salva las vidas, protege la inversión, fortalece la cultura de la seguridad. Los beneficios son muy claros, ahí están en la diapositiva, la reducción de la vulnerabilidad, primero el cumplimiento normativo, por supuesto, la cultura de la prevención, la protección de los activos, lo que yo les digo, un trabajador puede salvar miles de millones de pesos en bienes y en activos de una organización si sabe manejar un extinguidor de manera adecuada. Además, otro de los beneficios es esa respuesta rápida, ¿cierto? Y eficaz ante la situación de emergencia. Mire, un brigadista, como lo dice la imagen, un brigadista preparado es la mejor póliza, digamos, de vida que tiene una empresa, porque las emergencias, apreciados compañeros, no avisa, ¿cierto? Pero la preparación siempre va a ayudar a responder, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos en el proceso formativo? Bienvenido, veo a Darío, a Francisco, a Juan, Aldemar, qué gusto tenerte, Catherine, Sergio, Edinson, ¿cómo están? ¿Algún aporte, duda, inquietud? Si queremos participar, levantamos la mano. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la formación de las brigadas empresariales? Quiero saber si hacen parte de alguna brigada empresarial para que de pronto nos cuenten alguna experiencia personal que hayan tenido en torno al funcionamiento de las brigadas. Quiero escucharlos, si quieren hacer alguna participación, bienvenido y que puedan hacerlo. Sergio, qué gustazo, ¿cómo estás? Cuéntanos, Sergio. Ingeniero, buenas noches. Bien, muchas gracias. Nada, pues en cuanto a mi experiencia, yo soy bombero, pertenecía a muchas brigadas en empresas en Bogotá. Pues digamos que en la ciudad se maneja un poco mejor el tema, es como un poco más responsable, digámoslo así, y se hacen las capacitaciones más seguido, están las ARLs pendientes y pues se forman, digamos que de una manera como más completa, ¿no? Se forman los grupos de determinadas funciones y es como más completo. Ahorita pues yo me encuentro en Samacá, Boyacá. Acá hay mucha empresa minera y nosotros como bomberos capacitamos esas empresas. Entonces, veo que es muy bueno. Lástima que las capacitaciones no son tan seguidas, no son tan a menudo, tal vez por tiempo, pero es muy bueno, es muy efectivo. Gracias a Dios, cuando se presenta alguna emergencia, la brigada actúa con rapidez y cuando nosotros llegamos, ellos ya, por ejemplo, tienen a los pacientes casi listos para traslado. O sea, ya es algo muy bueno. Entonces, sí es de agradecer a las brigadas y pues que se estén preparando constantemente. Gracias, Sergio, por tu aporte. Realmente, y lo admiro en el sector minero, ustedes como bomberos, todos los rescatistas, realmente he compartido mucho con los rescatistas de bomberos, de Cruz Roja, Defensa Civil, que le ponen, como se dice, el pecho a las emergencias. En el sector minero es complejo, ¿no? El sector minero Sí, es complejo, claro. Es crítico, es un sector también muy informal, lamentablemente en muchas regiones de Boyacá, principalmente Cundinamarca también. Creo que tu comentario es muy acertado también en cuanto a que las ciudades son más rigurosas con ese tema. En los pueblos pequeños casi no se ve. Las ARL también son muy activas en las ciudades grandes. Lamentablemente en las ciudades pequeñas a veces se quedan muy cortos los empresarios y todo para también buscar el tema de formación. Lo que tú dices, bueno, de la minería me interesa mucho el tema. Ahí hacen, y es que el colapso de túneles, ¿no? Explosiones por gases, ¿qué más hay? Incendios, ¿no? Subterráneos, los derrumbes, los gases, todo el manejo de los gases. ¿Qué más? Digamos que
Digamos que en este sector, gracias a Dios, hay empresas muy grandes, realmente, pues las empresas o minas pequeñas, digámoslo así, pues ya por parte de la administración y precisamente de gestión del riesgo se ha hecho un trabajo y digamos que se ha logrado como legalizar la parte de minas pequeñas. Entonces, más que todo son minas grandes y pues tienen todo como muy legal. También pues ellos tienen sus brigadas y pues el tema de rescate minero también es muy organizado en ese sentido. Básicamente lo que más se presenta acá son como caídas de rocas, sí, lesiones más, Sí. básicamente por eso. Gracias a Dios no tenemos así tan marcado ese tema de como de explosiones y derrumbes que es bastante peligroso. Ok, gracias, Sergio, muy amable. Excelente, Vale, gracias. felicitaciones por tu trabajo y bueno, verdad, siempre todos mis honores para ustedes que hacen esa labor tan importante. Muchas ¿Alguien más, gracias. algún otro aporte que quieran realizar, hacer? ¿Cómo les ha ido con sus brigadas empresariales? Bueno, muy bien. Espero que estemos preparándonos para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. En CELAP Colombia encuentran toda la formación pertinente para el tema. De hoy en 8 vamos a tener también un espacio muy especial de cierre, digamos, o de cierre en todo ese proceso que hemos venido hablando para la preparación del simulacro. A todos los que están presentes hoy, los espero de hoy en 8. Tenemos un programa especial, vamos a hacer una simulación para que justamente nos preparemos para el simulacro del día miércoles 22 de octubre, que es muy importante. Si no hay más aportes, les deseo una muy feliz noche, un abrazo muy especial desde CELAP Colombia. Los invito a que visiten nuestra página web, que nos apoyen también, que hagan parte como usuarios, como clientes de nuestra empresa, para brindarles pues lo mejor y que ustedes también nos aporten a nosotros desde su profesión y lo que desarrollan a diario. Catherine, Aldemar, Einson, a todos, Sergio, Juan, Francisco, Darío, muchísimas gracias. A todos los que están, Marcos, Vianey, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia. Diego, muchas gracias. Y Clara, igualmente, Brian, muchas gracias. Y nos vemos entonces en una próxima sesión para seguir hablando de ese tema tan importante como lo de la gestión de riesgo de desastres. Un abrazo muy especial. Muchas gracias, bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Así es.